Adelante, hermano Ricardo. Prenda el micrófono, amén. Amén, amén, amén. Padre, te adoramos en esta hora y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por este día, Señor, que se nos da. Señor, gracias, Padre, porque nos ha guardado hasta aquí, ha sido con nosotros, aún no siendo dignos merecedores, Padre. Mas, sin embargo, tu misericordia está en el cielo, Padre, al alcance de mi Dios de los cielos, mi Dios, de nosotros, Padre, porque tu misericordia es grande. Señor, y todo, Padre, se mueve a través de tu misericordia y conforme a tu amor, Padre. Muchas gracias por esta oportunidad, Señor, de este estudio, Padre, que tu siervo ha de compartir. Mi Dios, yo le pido en esta hora, Padre, que su Ruach HaKodesh tome control de la vida de su siervo, Señor, y que cada uno de nosotros nos dé unos oídos ungidos para poder, mi Dios, escuchar y entender, Padre, y siempre, Señor, de los cielos, escuchar su voz, porque su palabra, así lo dice su Torá, mi Dios, Padre, que sus ovejas oyen su voz, Padre. Bendito sea su nombre, yo le pido en esta hora, Padre, que se glorifique y extienda su mano de gracia y de poder. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Muchas gracias, mi Salvador. Amén, amén. Amén, hermanos. Amén, amén, hermanos. Ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Que hay letras hebreas, está la pronunciación en hebreo y también está el texto en español, ¿sí? Y este texto lo anduve buscando porque me llamó la atención unas palabras que están mal en la Reina Valera. Yes. Sí, entonces aquí tenemos el texto de Primera de Corintios 10:12. Estuvimos platicando el hermano Rojas y yo acerca de este verso que él me ayudó a encontrarlo. Yo me sabía el texto cristianamente, pero yo tenía la inquietud de que este texto estaba mal, estaba mal porque no se oía bien. Quiero que lo lea el hermano Ricardo, el texto de Primera de Corintios 10:12, en la Biblia que tiene allí, hermano, en la Biblia que tiene allí. Y después lo vamos a leer en la Reina Valera también, porque quiero que miren lo que dice aquí. Amén. Adelante, hermano Ricardo. Lea el texto de Primera de Corintios 10:12. Prende el micrófono, hermano. Adelante. Amén, amén. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Ok. El que piensa que está firme, mire que no caiga. La palabra que cambia el significado del texto. ¿Sí? Vamos a ver cómo dice la Biblia Kadosh. La Biblia Kadosh dice, entonces los que creen estén en pie, firmes, y tengan cuidado, no caigan. Así dice la Biblia Kadosh. Léalo otra vez, hermano, Amén. y vamos a ver la diferencia. Amén. Dice así, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. En hebreo, Amén. hebreo es Kesh Ela Shamamini Minim Omed Feyerma Bish Lei Sahir Leanefila. Esa es la pronunciación del hebreo. Aquí están las letras hebreas, el texto en hebreo, y aquí está la pronunciación del texto en hebreo, y aquí está el texto en español del original hebreo. Ahora vamos a ver, Pablo utiliza la analogía del
pueblo de Israel en el desierto, quienes, aunque habían sido librados de la esclavitud de Egipto por la mano de Yud-Hei Bab-Hei y habían recibido numerosos milagros, aún caían en la tentación de idolatría a otros dioses y desobedecer sus mandamientos. Miren, hermanos, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto ya habían estado acostumbrados y habituados a los ídolos de Egipto. En Egipto había ídolos, en Egipto no conocían al Elohim de Israel. En Egipto nadie conocía al Elohim de Israel. Y al pueblo de Israel se había extraviado en identidad. El pueblo de Israel ya estaba extraviado en identidad con tanto ídolo alrededor de ellos. Por eso cuando salieron de Egipto hicieron el becerro de oro, por eso se inclinaban a los ídolos, por eso tenían inclinaciones a adorar cosas que se veían. Ellos no estaban impuestos a rendirle adoración al Elohim invisible. Amén. Entonces, tengo unas preguntas dentro de este texto. Preguntas para contestar. Ahora, si estamos guardando la Torá, ¿cuántos aquí guardan la Torá, hermanos? ¿Cuántos aquí están guardando la Torá? Amén. Ok, una persona que guarda la Torá, ¿podemos caer en pecado? Una persona, oiga bien, una persona que guarda la Torá, ¿puede caer en pecado? Y la pregunta es, ¿qué es pecado? Lea primera de Juan 3:4, hermano, por favor. Primera de Juan 3:4. Amén. 3:4 dice, todo aquel que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Ok, si estás guardando Torah, no puedes pecar. Si está, escucha bien, si estás guardando la Torah, no puedes pecar. Si estás guardando Torah, no puedes pecar. Y si pecas, no estás guardando la Torah. ¿Correcto? El que peca es transgresor de la Torah. Amén. Pero si tú estás guardando la Torah, no puedes pecar. ¿Por qué no puedes pecar, hermano? Porque ya hemos sido justificados. Lee Romanos 5, verso 1 y 2. Si hemos sido justificados, la pregunta es, cuando ya eres justificado, espérame tantito, hermano. Cuando ya estás justificado por Elohim, oíme bien, escúchame bien. Si ya estás justificado por Elohim, aquí no te justificó, a ti no te justificó ningún hombre, ninguna religión, ningún dogma, nadie. El que te justifica se llama Yud-Hei Bab-Hei. Y si él te justificó, no puede dar tentación el pecado. El pecado no te puede dar tentación. No debes de tener tentación del pecado. Romanos 5, 1 y 2, léelo, hermano. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Yahweh por medio de nuestro Salvador Yahshua el Mashiach, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Yahweh. Aquí Amén. está, hermano. Una persona que guarda Torah y que está justificado. Una persona que guarda Torah y que está justificado
no puede cometer pecado. No puede cometer pecado. Porque la gloria de Elohim lo guarda para no cometer el pecado. Amén. La tentación al pecado ha muerto. En verdad, hermano, en verdad, hermano. Amén. Te lo vuelvo a repetir. En verdad, la tentación al pecado ha muerto. Romanos 6, del 1 al 4, léelo, hermano. 6 del 1 al 4 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Yahshua el Mesías, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, para que como el Mesías resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Amén. Hermanos, ¿en verdad andamos en vida nueva o todavía estamos caminando en la vida antigua, en la vida de pecado, en la vida de mentir, de robar, de extorsionar, de hacer cosas malas? No puedes vivir de acuerdo al pecado, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así es. Es lo que está diciendo Romanos. Amén. Y el apóstol, el Rab Shaul Pablo, nos dice en 1 Corintios 10:13. Oiga bien lo que dice. Diga. Primera Corintios 10:3. Amén. Dice, no os ha sobrevenido tentación, sino humana, mas fiel es Yahweh, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podamos soportar. Amén. Ok, hermanos, aquí hay una cuestión. En todas partes, en todo el mundo se mira esto. En México hay gente por diosera en las calles, en los botes de la basura, levantando basura. Aquí son un poquito más de clase. Aquí se les llama homeless. Están debajo de un puente y están recogiendo basura también. Están en partes no buenas. Amén. Bueno, eso es en las dos partes que yo conozco, en Estados Unidos y en México. Conozco, ¿verdad?, cómo vive la gente que vive levantando la basura. El pecado es basura. Todo el pecado es basura. Antes de ser cristianos, antes de ser evangélicos, mucho antes de venir a la Torá, nosotros vivíamos muertos en delitos y pecados. Nosotros vivíamos en el pecado, estábamos habituados al pecado, hacíamos pecado a diario, estábamos en la basura, estábamos comiendo basura, estábamos haciendo grandes cosas con la basura, estábamos recogiendo basura para nuestra vida. Pero llegó el Mesías y nos reveló esta preciosa revelación y ya nos quitó del bote de la basura, nos hizo príncipes de su pueblo. Ahora nosotros, como príncipes de su pueblo, no podemos ir a la calle a los botes de la basura. ¿Usted conoce algún millonario que ande en los botes de la basura debajo de los puentes? No. ¿Qué pensaría usted de un millonario que va y vive como pobre? Un poquito loco. Un poquito loco. Pues así mismo están las personas que ya estamos en Torá y seguimos buscando el pecado en los botes de la basura. Seguimos buscando el pecado dentro de nuestro entorno.
No podemos seguir en el pecado. Mire lo que dice aquí. El apóstol Pablo sigue recalcando. Todo es lícito, pero no todo conviene. No todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Es 1 Corintios 10:23. O sea, no todo edifica, hermano. Todo lo que usted escucha no es todo de edificación. Pablo nos recuerda en 1 Corintios 10:12 que no debemos confiar en nuestra propia fuerza o sabiduría, sino en en la provisión y el poder de Yud-Hei Bab-Hei. Si reconocemos nuestras debilidades y depositamos nuestra confianza en Él, podremos superar cualquier tentación que se nos presente. Amén. Nosotros no, nosotros, a nosotros no nos da tentación el pecado. Usted se arrepintió de tomar cerveza. Ahora, cuando usted mira a alguien tomando cerveza, ¿a usted le da tentación la cerveza? ¿Verdad que no? No le da tentación. ¿Por qué? ¿Por qué no le da tentación? Porque usted ya superó eso. Usted ya no tiene esa tentación. Ya el pecado ya no nos debe de dar tentación. Ya la basura no te debe de dar tentación. Llámese como se llame. Estoy utilizando cosas sencillas, pero hay pecados muy grandes, hermanos, que ya no nos debe de dar tentación. ¿Sí me explico? Hay pecados grandes que no nos debe de dar tentación ya. Pecados muy grandes que no nos debe dar tentación. Un ejemplo, hermanos. ¿Usted cree que José, usted cree que José tuvo tentación de la esposa de Potifar? ¿A quién le dio tentación, hermano? ¿A ella o a él? ¿A quién le dio tentación? ¿A ella o a él? A ella, a A ella. ella. ¿Por qué le dio tentación a ella? Porque José era un joven hermoso. Ella no estaba tan bonita para tenerle tentación. Era del mundo, ella era del mundo. A José no le daba tentación las cosas mundanas. A José no le daba tentación las cosas de afuera. Así a nosotros no nos debe dar tentación nada de afuera, hermano. ¿Sí me explico? Ahorita vamos a entrar en una conversación sobre esto. Solamente quiero mostrarles, vamos a contestar estas preguntas usted las va a contestar ahorita en el diálogo, ahorita que dialoguemos. Pero como ya, como ya estudiamos las letras hebreas, al hermano del amor, a su servidor, a mí me toca dar la letra Aleph el día 29 de julio. El día 5 de agosto es el martes que sigue, le toca al hermano Israel León. Después de esto, nos estará colaborando el hermano José Chávez con la letra Gimel, el 12 de agosto. El 19 de agosto estará el hermano Ricardo con nosotros colaborando con la letra Dalet. Y el hermano Alberto Rojas estará colaborando el 26 de agosto. Y el día 2 de septiembre, la hermana Carmencita, que no quería muy bien, pero ella dijo que estaba bien,
y le dimos esta letra para que nos ayudara con esta letra porque queremos que se desarrollen. El hermano José, el pastor José va a traernos la Saín, que es el 9 de septiembre. Y el hermano Leonel, el 16 de septiembre, nos va a traer la letra Het. Y la hermana Gloria, que no tiene nada de nervios, ella nos va a traer la letra Tet. Ella tiene un gran maestro al lado de ella, que yo sé que la va a ayudar y van a superar esto el 23 de septiembre. Y la letra Yud, mi esposa Patricia, ella la va a traer el 30 de septiembre. Y así, ya cuando vayamos terminando con esto, vamos a pasar a la letra 11, 12, 13, 14 y 15, que vamos a volver a reiniciar el estudio de las letras hasta llegar a la 22. Amén. Entonces vamos a volver aquí. Estas preguntas quiero que las mire bien porque las vamos a contestar en grupo. Si estamos guardando la Torá, ¿podemos caer en pecado? Es la pregunta. Si hemos sido justificados, ¿nos puede dar tentación el pecado? ¿A quién le da tentación el bote de la basura? A nadie. La tentación al pecado ha muerto. Esas son las preguntas. Vamos al grupo. A ver, hermano Israel. Bueno, espérame tantito. Primero el hermano Rojas. Hermano Rojas. Primero los niños más grandes, hermano. Primero los niños más grandes, ok. El niño más grande es el hermano Israel. Hermano Israel. Yo creo que ese versículo es verdadero. Si estamos en Torah, y hay, antes de venir a la sombrilla del Eterno, nosotros estábamos en pecado, ¿verdad? Y no sabíamos, estábamos ciegos. Pero cuando entra la luz, por eso yo digo, como una persona que ha entrado a la luz puede regresar a la oscuridad. Es imposible, porque en nuestra mente cuando entra la luz, aunque uno regrese, todavía la luz está ahí. Es imposible, porque si uno hace algo reconociendo que es contra la voluntad del Eterno, uno todavía tiene esa conciencia. Y como dice la Escritura, que el Señor no nos da más de tentación en cuando nosotros no podemos decir, no voy a hacer eso. Quiere decir que nosotros estamos impactados por la Torah para mantenernos en la verdad. No, hay otra forma de pecado cuando uno está en la Torah. Y esa forma de pecado es sabiendo la Torah, mezclando con otras religiones. Eso también es pecado. Pero ahora nos vamos a mantener en el pecado que nosotros cometemos conscientemente e inconscientemente. Conscientemente es Torah. Inconscientemente está en la oscuridad. Shalom, hermanos. Amén. Amén. No puedes, si Elohim ya te salvó del pecado y tú vives todavía en pecado, entonces está lógico que no te salvó. ¿Me entiendes? Si él ya te salvó del pecado y tú sigues en pecado, entonces ¿de qué te salvó? Amén, hermano Ricardo. ¿Cómo ve eso, hermano? ¿Hizo alguna pregunta, hermano? Porque me salió un poquito Sí, la pregunta es... del video. Sí, la pregunta es esta. Déjeme, voy para atrás. La pregunta es esta. Si estamos guardando la Torá, ¿podemos caer en pecado? Y usted lo leyó en 1 de Juan 3:4. La pregunta es, Sí. ¿podemos pecar, hermano? ¿O no podemos? Yo creo que, bueno,
no podemos pecar, hermano, Claro. porque una cosa es pecado. El pecado no lo marca claramente en la Sagrada Escritura, que es fornicación, adulterio, como le dijera, bueno, hay diferentes pecados, ¿verdad? Que son pecados, ¿verdad? Entonces, no podemos pecar. ¿Por qué? Porque ya somos justificados. Somos justificados por su gracia, por su misericordia. Entonces, si ya somos justificados, entonces ya tenemos el sello de la justificación. ¿Me entiende? Que no, o sea que no confundamos, ¿verdad? Un pecado con una falta. Amén. Eso era lo que yo iba a decir. Hay faltas. No, eso lo iba a Sí. decir en primer lugar. Entonces no podemos decir, porque cualquiera de nosotros cometemos errores como seres humanos, pero una cosa es error y otra cosa es horror. Y el horror, pues representa la idolatría, representa, ¿verdad? La fornicación, el adulterio. Entonces ya no pecamos. Ahora ya somos justificados por la gracia de nuestro don Jesús. Amén, hermano. Amén, hermano Ricardo. El pecado no es cuando cometes una falta. El pecado realmente es cuando te haces practicante del pecado. Cuando practicas el pecado. Cuando lo haces, cuando tienes un hábito de pecar. Hay gente que tiene un hábito. Así es. Mire, hay gente que no necesita robar y como quiera roban, porque ya están con la maña de robar. Ellos no necesitan robar. Están envenenados. Tienen mucho dinero, no necesitan robar, pero ellos ya traen eso adentro de ellos, que tienen que ir a la tienda y comerse una uva. Tienen que ir a la tienda y agarrar un lápiz. Tienen que ir a la tienda y robarse un chicle. Pero tienen que robar. Mire que porque ya están habituados. Entonces ese es el pecado. Diga, hermano Ricardo. Exactamente, mire. Yo, por ejemplo, cuando estaba pequeño, me decía mi mamá, o sea, a mí me dieron rienda suelta. Me sacaron de la escuela por el burro sabanero. Bueno, entonces, me dieron rienda suelta. Entonces, mi mamá me decía, hijo, yo vendía chicles. Tenía 9 años, 9, 10 años. Vendía chicles y mi mamá me decía, mi hijo, todo lo que tú ganas, lo que sacas de los chicles es para que tú comas allá, no te malpases. Pero fíjese que en mi mente se hizo un hábito de robar, de comer gratis. Entonces yo nomás andaba pensando, ya cuando me daba hambre, voy a ir en la calle fulana, vi un puesto de tacos y ahí voy a comer tacos. Pero era la primera vez que iba ahí. Entonces decía, bueno, pues aquí está bueno para comer gratis. ¿Por qué? Porque ya cuando me faltaba el último taco o la mitad de un taco, nomás estaba viendo a que el dueño del puesto se descuidara para correr. Pero yo ya eso ya lo traigo en la mente. Mi mamá piensa que yo me gasto el dinero de los chicles, no, yo me lo guardaba y lo escondía. Entonces yo ya traía eso en la mente de robar, de comerme los tacos, de comer la comida todos los días sin pagarla. Entonces eso ya es un hábito, eso ya es un pecado. Amén. Amén, amén, hermano, y de ahí lo salvó el Señor. Entonces, ahora cuando va a los restaurantes, mi hermano paga la comida antes de comer. No vaya a ser que, no vaya a ser que le entre el espíritu y arranque corriendo, hermano.
No, No se crea, hermano. no. El que ya está justificado por Elohim, que ya fue perdonado por Elohim, que ya fue bautizado, hizo tevilá, hizo techubá, Amén. no puede volver atrás, no puede volver atrás. Imposible, no debe. Amén, hermano Rojas. Antes, hermano, Diga, bueno, diga. Diga, hermano Richie. bueno, ahora voy a la tienda y ya no voy con el pensamiento de decir, voy a probar una uva antes de pagar, o voy a comerme una uva a probarla, a ver cómo la para poder comprar, ¿no? Y si lo hacía, una uva, hasta las uvas son dulces y la copa, pero ya me he comido una. Entonces ahora voy con ese pensamiento de decir, la voy a probar primero. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Hermano Rojas, ahora sí, ya hablaron los grandes, diga. Hermano Rojas, Está dura la tarea, hermano. ¿puede pecar o no? Digo, sí puede, pero no debe. Pues mire, aquí encuentro yo en el capítulo 3 de Primera de Juan, encuentro dos puntos muy importantes, mejor dicho, tres. Primero nos señala a los que ya hemos sido lavados con la sangre del Mashiach y han sido perdonados nuestros pecados. Verso 2 del capítulo 3 dice, amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esto podremos llamarlo proceso. Esto podemos llamarlo proceso. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados hijos de Adonai, pero aún no se ha manifestado totalmente lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es Él. O sea, habla sobre el tiempo en que el Mashiach venga, levante a aquellos que permanezcamos en Él. Ahora, el verso 3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Por eso le decía, es un proceso de limpieza, es un proceso de purificación, como lo dice el verso 3, es un proceso en el que tendremos nosotros que mirar conforme a lo que Pablo dice en 1 de Corintios 10:3. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que mirar todo esto? Porque dice el verso 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y luego dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Vemos la contraparte que encontramos aquí, que si permanecemos en Él, no pecamos. Pero si no permanecemos en Él, sí pecamos, porque no le hemos visto ni le hemos conocido, es decir, no hemos sido salvos todavía. Por eso el verso 7 dice, hijitos míos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Y cuando habla sobre la práctica del pecado, está hablando de alguien que no tiene temor, no tiene Elohim en su corazón, no tiene temor a Adonai. Es un hombre natural en su naturaleza pecaminosa. Por eso dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Adonai, de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Es decir, que nosotros, hermanos, no podemos pecar si permanecemos en el Mashiach.
y si Él permanece en nosotros. Pero si por alguna razón nosotros nos apartamos, nos alejamos, estamos dando entonces la cavidad a aquel que le conté para que Él venga y haga nuevamente estrago en la vida de aquel que había creído en Yeshua, pero que se apartó, se descuidó, se olvidó de lo que dice el verso 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Entonces, tenemos esas dos opciones: permanecer en Yeshua, firmes, aunque la tentación, aunque la prueba, aunque la lucha es dura, pero esto debemos de utilizarlo, de todas estas cosas que pasan en nuestra vida, como, como trampolín para pasar, para seguir adelante y no quedarnos allí. ¿Sí? Entonces, hermanos, por un lado, como hemos visto en este pasaje, que vemos entonces tres tipos de personas aquí: el que permanece en el Mashiach, el que se preocupa, el que se purifica, el que se santifica, el que se aparta, el que está al pendiente, como dijo el apóstol Shaul, y el otro que se descuida, y el pecador por naturaleza, que no tiene a Yeshua, que es considerado como pues hijo del diablo, así lo dice la palabra. ¿Sí? Porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Adonai permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Elohim. Nosotros hemos nacido, hemos nacido de Adonai, y como hemos nacido de él, hermanos, contamos con ese respaldo en todo tiempo. Por eso tenemos que venir ante su presencia orando. Por eso tenemos que hacer, hermano, todo el tiempo, eh, practicar los misbot. Entonces, ¿por qué? Porque recordamos que que estamos en este mundo y que tenemos, si nos descuidamos, tendencias a caer en el pecado. Amén, hermano. Amén, hermano Rojas. Muy, muy bonita explicación. Le voy a hacer una pregunta, hermano Rojas. ¿Cuál tentación puede tener usted, hermano, de acuerdo a Primera de Corintios 10:13? Primera de Corintios 10:13, dígame usted, búsquelo ahí en Bueno, su Biblia. Primera de Corintios 10:13, y dígame qué tentación podemos tener. eh, Primera de la Corintios 10:13, tentación, si lo lee, ahí sí, está parte de la respuesta. sí, aquí lo tengo, déjame buscar. 10, 13. Porque el 12 fue el que estudiamos, pero en el 13 dice algo muy Perdón, interesante. 12, sí, El dice 13. así, dice así, que el que piensa estar firme, mire, no caiga, mire, no caiga. El que piense, o sea, aquella persona, las El tentaciones 13, el 13, El 13, sí, el el 13. 13. Y la pregunta que le hice es, ¿qué cosas le dan dice, tentación? sí, Debe dice, ponerlo en no, pantalla, ahí le no, va. ajá, Ahí está. ok, 10:13, que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. O sea, todo lo humano, hermanos, que podemos ver en este mundo, las tentaciones no vienen
porque Adonai nos tiente, sino estas tentaciones provienen a través de la concupiscencia, a través de la naturaleza pecaminosa. Entonces, como esta palabra lo dice, como es La humana, palabra, como, la palabra, como es, la palabra concupiscencia que usted utilizó, hermano Rojas, la palabra concupiscencia es capricho. La persona que tiene un capricho, esa persona sí, puede caer en la tentación, pero sí, la tentación, nosotros no tenemos ninguna tentación, porque el pecado ya no nos da tentación. Ya estamos en el Mashiach. Usted ya hermano, está en el Mashiach, usted tiene tentaciones. sí, humanamente las tengo. Sí, sí, humanamente, pero digo, ya el Mashiach no le puede dar una tentación que usted no pueda vencer. Aquí dice el 13, Ah, dice, claro, ninguna tentación se ha apoderado de ustedes por encima de lo que normalmente la gente puede sufrir. Y Yahweh puede ser confiado de no permitir ninguna tentación más allá de lo que puedan soportar. Por el contrario, con la tentación, Él proveerá la vía de escape para que puedas resistir. Sí, hay que resistir la tentación. sí. Y el Padre le da el poder para hacerlo, hermano Rojas. Ahora, Explíquenos eso, explíquenos con sus palabras. tentaciones, hermano, humanamente sí hay. Y Claro, nosotros pasamos tentaciones. Hay muchos tipos de tentaciones de los cuales podemos caer. Una de las tentaciones primero es, hermano, el dinero. El dinero. Cuando no tenemos ni siquiera un futuro asegurado, pero de repente viene una oferta de alguien y nos propone un buen empleo, un buen trabajo o un buen negocio. Entonces nos está hablando sobre el punto financiero. Y ese punto financiero puede ser el motivo para que nosotros nos olvidemos y nos vayamos en pos del dinero. Puede ser esa tentación. Ahora, las tentaciones que hay también es sobre aquellas tentaciones, hermanos, sobre el- la vida humana, o sea, nuestra vida social. Hay muchas tentaciones. eh, y esas tentaciones son las que nos tientan, salen a nuestro encuentro y nos dicen, ¿sí? Yo compro refacciones, yo compro material en ciertas ferreteras y en esas ciertas ferreteras hay personas quienes dicen, preguntan, oye, ¿quieres que les ponga un poco de más para que te queden para las sodas? ¿Quieres que altere? Le digo, no, así como lo que vale, lo que cuesta, hazme la nota, yo te voy a pagar lo que sea. No quiero notas alteradas. Y le explico, ¿por qué no quiero notas alteradas? Porque un día te voy a hablar de la palabra del Eterno y ese día, cuando yo te hable, el diablo traerá a tu mente, a tu memoria, este momento que tú me estás proponiendo, esta propuesta, y me vas a contrarrestar con ello. Y bueno, pues tú eres hermano, pues no que eres hermano y te acuerdas que, este, que, que hicimos una nota alterada. Y eso es lo que yo no quiero. Cuando yo te hable de la palabra, te voy a hablar con toda seguridad y con toda confianza, ¿sí? De que no tendrás nada que reprocharme. Eso puede ser las tentaciones, hermanos, porque muchas, aquí, como ahorita el tiempo que estamos pasando, no hay mucho trabajo, no hay mucha ganancia. Esas son las tentaciones que pueden existir, ¿sí? Otros tipos de tentaciones, hermano, es cuando, pues, con lo que estamos viendo ahorita en la actualidad,
es tan fácil caer si no tenemos a Adonai en nuestra vida, no estamos firmes, entonces sí podemos caer en las mentiras de Hashatán. Amén. Podemos caer en las mentiras. Por ejemplo, hablando humanamente, podemos caer en el adulterio, pero no precisamente en el adulterio carnal, sino en tergiversar la palabra. Cuando nosotros predicamos la palabra y porque no queremos que aquellas personas se molesten, entonces nosotros tratamos de disfrazar el mensaje para que esta palabra no sea tan convincente en el corazón de ellos y nosotros podamos, hermanos, salir como amigos, como sin tener ninguna reputación, ¿sí? Sin embargo, esto es adulterar también la palabra, porque estamos predicando la palabra y no estamos hablando con la verdad. Entonces es necesario que hablemos con la verdad, porque de esta manera nosotros no nos estamos convirtiendo en adúlteros, sino estamos convirtiendo en verdaderos mensajeros de la Torá. Esto puede ser una forma de adulterar la palabra que estamos predicando, la que hemos recibido. Amén. Entonces, hay muchas tentaciones, hermano, muchas tentaciones. Y me invitaban a una congregación, me invitaba y me dijeron, usted ya no se congrega en ninguna congregación. Le digo, así física, ¿no? Pero tenemos estudios por chat. Dice, bueno, pues sería bueno que usted se congregara en una reunión. Sí, yo sí aceptaría, pero habría una condición. ¿Cuál? De que usted me permitiera exponer la palabra que yo he aprendido durante estos años, ¿sí? Para que ustedes conozcan. Pero si no es así, yo no tengo nada que ir a escuchar, porque ya todo lo que ustedes comentan, predican, eso ya lo viví. Ya no hay nada nuevo que escuchar. Yo quiero saber algo nuevo que no haya escuchado en mi vida. Y hermano, hay muchas cosas de las cuales nos habla sobre el tipo de adulterar, no precisamente físicamente, aunque físicamente pues eso es tan común. Hay muchas tentaciones, pero hermano, le diré que son las preguntas más fáciles Ajá. de responder, porque ya sabe uno de qué se trata y le pone uno la palomita, esta está bien, Sí. ¿sí? Pero hay tentaciones muy fuertes, hermanos, que es el aspecto financiero. Ahorita está aquí, El hermano, sí, los textos están manipulados en la Reina Valera. Yo quiero que sí, mire, por favor, en la Reina Valera y luego lo mira en la Kadosh. ¿Alguien ajá. tiene una Biblia Kadosh ahí? Sí lo tengo, pero no lo tengo especificado por libro o libro Ok, por ok, libro. mire. En Primera de Corintios, capítulo 10, verso 23, Ajá, allí el texto le quitaron algunas cositas que tienen mucho que ver en el texto. sí, Lo dejaron como sin ropa. El texto lo dejaron sin ropa, desnudo. desnudo. Ajá, Y acá en la Kadosh está bien arropado. ok. Entonces quiero que mire 10:23, pero ya habló usted de la tentación, que hay personas que si no tienen a Adonai, pues van a caer en la tentación. Sí, Pero, exacto. pero aquí estamos hablando con gente que ya está en Torah, gente que ya tiene a Adonai, gente que ya se bautizó, gente que hizo Tevilá, gente que ya hizo Techubá, y por lo tanto estas personas con las que estamos hablando no pueden pecar, no deben de pecar. Ahora sí, léame Primera de Corintios, capítulo 10, verso 23. Amén. Búsquenla en la Dice la Kadosh, palabra. hermano Israel. Sí, yo lo Dice, tengo. Dice, Ahorita deje que lo dice lea la palabra. en la Reina.
A ver, ahí dice la palabra. Dice, porque yo recibí del No. Señor. Primera de Corintios 10, 10, 23. 23. Es Primera de Corintios 10, 10, 23. 10, 23. Ajá. Así es lo que dice. 10, 23. Primera de Corintios. Sí, perdón. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, porque todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Nomás el 23. Ajá. Dice, no dice por qué, espérame. Léalo bien, hermano, allí. Todo, Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ahora léalo en la Kadosh, hermano Israel. Si dice, todo me está permitido, pero no todo conviene. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Ahora se lo voy a leer en la Biblia hebrea Kadosh. Dice, empieza con una pregunta. Dicen ustedes, todo es permitido, quizás, pero no todo es beneficioso. Todo es permitido, es otra pregunta. Dice, quizás, pero no todo es edificante. Hace preguntas en la Biblia hebrea español, hace preguntas al principio, que la Reina Valera ya no tiene la pregunta. La Reina Valera ya no tiene la pregunta y la que leyó el hermano Israel tampoco tiene la pregunta, pero está un poquito más cerca del texto original. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer con esto, hermano? Lo que usted dijo está perfecto. Todo lo podemos hacer. Todo. Yo puedo ir a los bares, yo puedo ir a emborracharme, yo puedo ir a pecar, yo puedo robar, yo puedo matar, yo puedo hacer todo, pero no me conviene, porque ya tengo al Mashiach en mi vida. Todo puedo Amén. hacerlo, pero no todo lo debo hacer. Allí hay un cambio. Puedo, pero no debo. Puedo, pero no debo. Puedo hacer esto, pero no lo debo de hacer. Javi, yo tengo un ejemplo. Diga. Cuando yo estaba fuera de Kodesh, y si yo iba a la tienda y hacía un intercambio y me daban más de lo que me estaban supuesto dar, yo salía y lo llamaban una bendición. Pero ahora en Kodesh, cuando esto ocurre, ya yo estoy establecido en la Torá, que yo le tengo que regresar el dinero más de lo que ellos me dieron, tengo que hacer justificación. Shalom. Amén, amén. Amén. Hay que regresar lo que nos dieron de más, hermanos. Pero a veces nosotros, ¿verdad? En el cristianismo, pues es una bendición, ¿verdad, hermano Ricardo? Sí, sí, hermano, mire, les voy a dar un ejemplo que me pasó. El día de mañana, un cuñado mío, una hermana de mi esposa, va a tener una quinceañera, una hija de él que cumple 15 años y va a hacer baile. Entonces a mí me invita y le digo, discúlpame, pero no voy a ir. Desde ahorita te digo que yo no voy a ir a esa fiesta, le digo, porque a mí no me conviene. Pero ¿qué tiene de malo? Nomás vas a comer y pues nomás no bailes. No bailes, pues nomás ahí está viendo y pues nomás no bailes. Le dije, es que no me conviene. Para mí no es conveniente. Le digo, ¿por qué? Porque no es un lugar kadosh, no es un lugar santo, no es un lugar donde se va, ¿verdad?, a adorar al Eterno. Es una fiesta donde va a haber
orgía, borrachera y todo eso, entonces a mí no me conviene. Sí lo puedo hacer, pero no me es lícito, no me conviene. Oh, no, pues yo te entiendo, hijo, tienes razón, ¿verdad? Pues de que puede hacerlo, sí lo podía hacer. Sí. Ir a comer y ya, no, pero no, dije, no me conviene, porque para mí no me edifica eso. Al contrario, me destruye. No, Entonces, eso es lo que pasa. imagínese que, ¿Dónde? imagínese que usted anda ahí gastando el guarache y que en ese momento venga el Mashiach. ¿Me imagina? No, se queda. Dice el hermano, no te vistas que no vas. Se Entonces le dije, queda, se queda. desde ahorita te digo, no, yo no voy a ir a esa fiesta, para que no te sientas, porque tengo mis motivos para no ir, porque a Dios no le agrada eso. No, está bien, dijo, yo te entiendo, ok. Está Y bien, así, hermano. Hermano José, ya para terminar, ¿qué piensas, hermano? ¿Es permitido o no es permitido? Shalom, shalom. Tú sabes que se ha hecho difícil esta parte, ¿verdad? De verdad que se ha hecho difícil, ¿verdad? Porque la manera que es la naturaleza humana, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y como estamos en esta naturaleza humana, ¿verdad? No, es posible, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos evidencia a través del hombre que vive hoy, ¿verdad? Nosotros enseñamos Torah, ¿verdad? Tú lo enseñas y es una cosa que estamos aprendiendo Torah y estamos llevando los consejos y la enseñanza a través de la Torah. Pero hay momentos en nuestra vida natural que podemos pecar y no es porque queremos pecar, sino hay situaciones, hay condiciones que quizá estemos, y entonces bajo esa prueba es donde, ¿verdad? De verdad vamos a ver si podemos resistir, aguantar, como tú estabas hablando de Josué, ¿verdad? Y la mujer que quería acostarse con él, ¿verdad? Y él se levantó y fue. ¿Por qué? Porque él tenía una vista, él sabía a quién él estaba sirviendo y Rojas dio el punto, ¿verdad? Es el Mesías, ¿verdad? Es a través del Mesías que si mantenemos nuestra vista, ¿verdad? Espiritual, ¿verdad? En Él, que Él está por encima de nosotros, ¿verdad? Vamos, ¿verdad? Porque es con la ayuda de Él, ¿tú me entiendes? Y cuando comenzaste, ¿verdad? Con el verso de 1 Corintios, ¿verdad? Y la, ten cuidado que no caiga, ¿verdad? Hay una razón que dice, ten cuidado que no caiga, aunque tú estás firme, dice, ¿verdad? Dice, aunque tú estás firme, ten cuidado que no caiga. Hay una razón que Pablo dijo eso, ¿verdad? Porque quizá se vio, ¿verdad? Hombre con tanta fineza, con tanta entendimiento, y quizá él ha visto que cayeron, ¿verdad? Hay una razón que él escribe a la comunidad, ¿verdad? Para que se mantenga firme, ¿verdad? Porque él vio, él sabía que nosotros carnalmente tenemos una dificultad grande, porque Yeshua va más allá de solamente el acto del pecado, sino solamente con el pensamiento podemos pecar, ¿verdad? Con nuestro pensamiento podemos pecar. Y por eso yo lo veo tan difícil de decir. Yo no puedo decir que tú sabes que yo, porque guardo Torah, yo no voy a pecar. Yo no puedo decir eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay todavía, ¿verdad? Todavía tengo vida, ¿verdad? Todavía tengo que caminar. Hay un proceso, como dijo el hermano, hay un proceso todavía que yo tengo que pasar, ¿verdad? Porque todavía, ¿verdad? No ha llegado mi fin, ¿verdad? Pablo hablaba que sabiendo que iba a llegar a su fin porque predicaba la palabra, ¿verdad? En esa vía que a través de la palabra iba a ser perseguido y aunque lo iban a matar, ¿verdad? Hoy en día nosotros
predicamos en esa manera o proclamamos en esa manera que nos van a matar trayendo las buenas nuevas. Pero espiritualmente sí hay una matanza bien grande, ¿verdad? Podemos decir que hay una matanza bien grande espiritual. ¿Por qué? Por el engaño, ¿verdad? Y si estamos en el engaño, estamos en la ignorancia, y la palabra dice que es imposible que estemos en la ignorancia porque tenemos la escritura, ¿verdad? No hay excusa, no hay excusa. So, esto es algo grande en la palabra, como le digo, es un verso, ¿verdad? Que leemos, pero hay tanto que Pablo dice, ¿verdad? Y está hablando a nosotros, ¿verdad? No está hablando al mundo, está hablando a nosotros. ¿No me entiende? Y las cosas que puede influirnos a nosotros, ¿verdad? A pecar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué? ¿Qué haré nosotros en ese momento, en ese tiempo, ¿verdad? De que un hermano, ¿verdad? Te excusa, ¿verdad? De algo. O un hermano te dice cosas que te ofende, ¿verdad? ¿Cómo tú vas a actuar en ese momento? ¿Qué tú vas a decir en ese momento? Si yo digo o maldigo, ¿verdad? Siendo un hermano, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Nos consideramos un hermano, pero de repente un día, ¿verdad? Decido ¿tú sabes qué? Le voy a decir lo que yo siento. ¿Tú ves lo que estoy diciendo? Entonces, ¿cómo tú vas a actuar en ese momento? ¿Qué será tu acción? ¿Verdad? Y yo creo que muchos de nosotros han tenido esa experiencia, ¿verdad? Y ha podido aguantar y decir, perdóname si yo te ofendí. Perdóname que si te hice sentir algo, ¿verdad? Para que tú accionas en esa manera. ¿Cuánto nosotros podemos contestar a esa persona en esa manera, aunque no es tu culpa o nada, ¿verdad? Pero decirle, ¿tú me entiendes? Verdaderamente cómo debemos de actuar. Y es por eso es una cosa bien grande. Y yo creo que teniendo a Yeshua, y por eso decimos, ¿verdad? Que el arrepentimiento es continuo en nuestra vida, porque todo el día hay algo que yo siento, ¿verdad? Que hay algo que tenemos que arrepentirnos, de pedir, Señor, perdóname si mis palabras fueron ofensas, perdóname, Señor, si hice a la persona sentir mal, o perdóname por X razones que yo he podido cosar, ¿verdad? Yo cosar sin pensarlo, ¿verdad? Y ahí podemos, como le digo, entrar en una manera de pecado, ¿verdad? Cuando se revela, ¿verdad? Contra nosotros ciertas situaciones o condiciones que podemos estar viviendo y entonces no responder adecuadamente, ¿verdad? A esas pruebas. Amén. Amén. Shalom, shalom. Amén. Hermano José, acabas de mencionar dos palabras muy fuertes que son muy buenas. Por ejemplo, la palabra que dijiste de el pensamiento, ¿verdad? Y también dijiste del pecado, de cómo nosotros podemos, ¿verdad? Mira, cuando nuestros pensamientos, cuidando nuestros pensamientos, en Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Ruach, en las cosas del Ruach. Es lo que viene diciendo el hermano Rojas, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, o sea, la gente que está en la carne, pues no va a pensar en las cosas del espíritu. Por eso tiene que hacer una decisión la persona. Nosotros ya hicimos la decisión. Ustedes y yo ya hicimos una decisión de vivir conforme a los mandamientos del Ruach. ¿Sí? Esa es nuestra decisión. Y si esa no es nuestra decisión, pues fácilmente vamos a caer en cualquier trampa del enemigo. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Elohim, resistan al diablo, resistan al enemigo y huyan, y huirá de vosotros. Un fiel hijo de Elohim debe resistir firmemente a los malos pensamientos que nos rodean. Entonces, el enemigo nos pone presión.
El enemigo va a poner presión a cada uno de nosotros y nos quiere apartar con las apariencias para creer más a la mentira que a la verdad. El enemigo de nuestras almas no va a parar. Su presión es constante hacia cada persona. Resiste a todo mal pensamiento. No te dejes arrastrar por el enemigo en ningún momento de tu vida. Porque nosotros, dice Corintios 2:16, dice que nosotros tenemos la mente de Yeshua. La escritura es bien clara. No hay manera de ser malentendida. Ama a Yeshua con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, cuidando nuestros pensamientos. Tenemos que cuidar nuestros pensamientos, hermanos, porque si nosotros descuidamos el pensamiento, allí es donde está la batalla del bien y del mal, en el pensamiento. Entonces necesitamos tener mucho cuidado para no pecar contra Elohim. Ya el tiempo del pecado ya pasó. El tiempo de que nosotros pecábamos quedó atrás. Sí. Eso ya quedó atrás, hermano. Ya no vuelva a revivir el tiempo del pecado en su vida. No lo vuelva a revivir. Acá el que va a resucitar es el nuevo hombre. El hombre que Elohim transformó es el que va a resucitar. No va a resucitar dice la palabra que ya va a morir el cuerpo corruptible para revivir al cuerpo incorruptible. Amén. No va a revivir al cuerpo corruptible, porque entonces sería un caos. ¿Me entiende? Entonces ya para terminar, hermano Israel nos despide, pero diga, si tiene algo que decir, dígalo y nos despide. Sí, yo creo que lo que hermano Richie hizo y dijo es tan poderoso. Él dijo que fue invitado, pero dijo que no podía estar o que no tenía ningún lugar para estar. Javi, usted estaba diciendo los pensamientos. Si yo sé que mi pensamiento necesita corrección, el Eterno nos ha dado el poder para hacer esa corrección. Comenzamos con el pueblo de Israel, que saliendo de Egipto todavía estaban indoctrinados de la cultura egipcia. Nosotros que estábamos indoctrinados con la cultura cristianismo, ya no estamos. Tenemos que salir de esa indoctrinación. Y cuando salimos de esa doctrinación, ahora estamos con lo que se llama dominio propio. Nosotros debemos de hacer la decisión propia porque tenemos control. Abba, Padre, eterno Elohim, poderoso Adonai, estamos delante de tu presencia. Primero, dándote gracias, mi Señor, que tú has derramado sobre cada uno de nuestros platos, mi Señor, la mano del cielo para entender, Padre, que tú no das nada que lo va a dar tentación más de lo que nosotros podemos resistir. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, por la eternidad. Amén.